Hola, muy buenos días a todos aquellos que nos están sintonizando. Les damos la bienvenida a Radio Historia, la radio que educa. Hoy veremos el capítulo número 3 de lo que anteriormente estábamos presentando. Así es, Fernando. Hoy hablaremos de distintos historiadores para poder saber más de los presidentes que han gobernado México durante la postrevolución. Como bien sabemos, anteriormente estuvimos hablando acerca del porfiriato y la revolución. A continuación, daremos un resumen de todo lo que pasó para que no estemos tan perdidos cuando comencemos junto con mi compañera Paulina. Bueno, lo que anteriormente sucedió fue lo siguiente. Porfirio Díaz gobernó México de 1877 a 1911, con la interrupción de un periodo de 4 años, durante el cual presidió el Ejecutivo el general Manuel González. La etapa de crecimiento porfiriano fue gracias a un auge económico derivado de la pacificación del país. Modernizó la hacienda pública. La construcción de vías creció de 700 kilómetros en 1877 a casi 20.000 en 1910. Centralizó el poder, estableció la llamada paz porfiriana, entre otros sucesos. Muchas gracias, Paulina. Bueno, así que ya estamos listos para comenzar y primero que nada, haremos distintas preguntas que en el transcurso de este noticiero iremos contestando las preguntas de este día. Bueno, como primera sería, ¿cuáles eran los problemas que el gobierno debía resolver al término del movimiento revolucionario? Como segunda, ¿cómo eran las relaciones que tenían en el exterior del país? ¿Qué acciones gubernamentales se desarrollaron para lograr la estabilidad política del país? Y por último, ¿qué grupos sociales mostraban resistencia por reconocer al nuevo gobierno, entre otras dudas? Hoy tenemos como invitados a 4 distintos historiadores que nos hablarán más acerca de estos temas y también nos aclararán cualquier duda que tengamos. Bueno, así que comencemos a hablar con los 2 primeros historiadores, los cuales nos hablarán de forma general de lo que ocurrió durante esta etapa. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Fernando, por invitarnos para poder platicar de temas muy interesantes que todos deberíamos de conocer, ya que todos lo vivimos a diario. Para comenzar, les daremos una pequeña introducción de forma general de lo que pasó. Primero que nada, Carranza convocó a un Congreso Constituyente para formar la Constitución de 1857, según un proyecto presentado por él mismo y que es la que rige a nuestro país hasta el momento. De igual forma, Pablo González terminó con la insurrección de Zapata en 1919. En las siguientes elecciones, Carranza trató de imponer un candidato civil, que fue el ingeniero Manuel Bonillas, ante la Fuerza Popular de Álvaro Obregón. Claro, Olinka, pero recuerda que en 1920, en Agua Prieta, Sonora, se levantaron en armas Obregón, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles. En ese mismo año, Carranza fue asesinado y de la Huerta tomó el poder, el cual no duró mucho tiempo, y le siguió Obregón. Después de ello siguió Calles, el cual desempeñó una política de afirmación revolucionario, y Obregón resultó elegido para el periodo de 1928 a 1932, pero fue asesinado por un fanático religioso, así que Calles fue declarado jefe máximo de la revolución, el cual en 1928 organizó el Partido Nacional Revolucionario. Igualmente Calles ejerció el control sobre los próximos presidentes, que serían Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Luján Rodríguez. Este periodo es conocido como Maximato, ya que Calles ejerció realmente el poder aún sin ser él mismo el presidente. Ya para en 1934, el Partido Nacional Revolucionario elaboró un plan sexenal para ser realizado por el presidente Lázaro Cárdenas, el cual logró deshacerse de la política de Calles mediante su expulsión en 1936. Bueno, muchas gracias por todo este pequeño resumen de toda la lucha y los cambios que sufrió nuestro país durante esta importante etapa. Ahora, si nos permiten, tenemos algunas dudas respecto a algunas partes que no nos quedaron muy claras. Pero bueno, no toda la culpa cae en los presidentes, ya que no hubo mucha actividad por parte del pueblo, pues en algunos lugares del país no se sabía lo que realmente sucedía, eran unas personas marginadas.
Tienes razón, así que ¿nos puede decir qué es lo que ocurrió con esto? ¿Qué beneficios tuvieron en la población? Sí, bueno, primero muchas gracias por escucharnos. Y volviendo a sus preguntas, la respuesta sería que todos los presidentes aportaron beneficios importantes para toda la población. Entre los más importantes, cabe mencionar que sería que Obregón fomentó las leyes de interés agrario y la creación de corporaciones como la Liga Nacional Agrarista y también promulgó la Ley de Ejidos. Pascual Ortiz promulgó la Ley Federal de Trabajo. Abelardo mejoró las vías férreas y carreteras. Se organizó la explotación petrolera y se creó Petromex. Todos trataron de mejorar al país, aunque fueron pocos los cambios y se enfocaban en distintos ámbitos. Muchas gracias por esta breve plática y tomarse el tiempo para poder contestar algunas de nuestras preguntas y contarnos los sucesos durante este periodo. Bueno, y ahora, como siempre lo hacemos a la mitad del programa, diremos los datos curiosos que ocurrieron durante esta etapa. No deje de escucharnos y preguntarnos acerca de las dudas que tengas sobre este periodo. Solamente un presidente ha sido asesinado en funciones, Venustiano Carranza, aunque algunos creen que se suicidó. Plutarco Elías Calles ha sido el primer presidente emanado de un partido de izquierda. El general Emiliano Zapata es asesinado en la hacienda de Chimeneca. El presidente Álvaro Obregón creó la Secretaría de Educación Pública en 1921. Una de las expresiones propagadas de las ideas revolucionarias fue la corriente estética, conocida como el muralismo mexicano. Durante el gobierno de Álvaro Rodríguez se reformó una nueva ley orgánica para la UNAM. Bueno, estos fueron los datos interesantes. Ahora volvemos con los historiadores, quienes nos contestarán las preguntas que se hicieron al inicio del programa. Hola, muy buenos días. Nos da mucho gusto el poder formar parte de esta importante plática que organizaron. Y estamos aquí con las respuestas que ustedes necesitan, esperando a que les sirva. Muy bien. Bienvenidas, Monse y Emma. Entonces comenzaremos con la primera pregunta, la cual es: ¿cuáles son los problemas que el gobierno debía resolver al término del movimiento revolucionario? Como bien sabemos, después de terminar la revolución, hubieron grandes transformaciones en la población. Y lo que más querían resolver sería la economía de nuestro país, ya que disminuía. Además de que disminuía porque cada grupo emitía su propia moneda, también conocido como los bilimbiques. El nuevo gobierno debería de encargarse de restablecer el orden de forma política como a la población misma. Entonces, nuestra población realmente necesitaba los grandes cambios que surgieron en nuestro país. Realmente así es, pues no solo era un problema por el que estábamos pasando, sino en todos los aspectos, pues aunque parecía que teníamos paz, realmente no era así. Bueno, entonces nos queda claro que el país estaba trabajando para obtener beneficios para todos. Continuando con nuestras preguntas, le haré la siguiente. ¿Cómo eran las relaciones que tenían con el exterior del país? Bueno, algunas relaciones que tenían no precisamente eran tan buenas, ya que no querían que no dependiéramos de ellos, como lo hizo los Estados Unidos, ya que realmente no estaban tan de acuerdo con respecto a que expropiáramos nuestro propio petróleo, ya que a ellos les traía grandes beneficios. Bueno, entonces, cada vez sabemos más acerca de lo que ocurrió durante este periodo y seguiremos con las otras preguntas, las cuales nos la dirá mi compañero Joshua. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué acciones gubernamentales se desarrollaron para lograr la estabilidad política en nuestro país? Podemos comenzar con Ernesto Zedillo Ponce, que toma la presidencia en diciembre de 1994, en medio de un clima tenso. Entonces, en diciembre de 1994, hubo una reunión en la cual se acordó en disminuir el gasto público, hacer un ajuste fiscal, crear un fondo financiero, democratizar los procesos electorales, combatir la pobreza extrema, eliminando el subsidio y haciendo que el país tuviera menor participación en la prestación de servicios, aumentar la productividad y desarrollar la economía de manera sustentable. Bueno, muchas gracias. La última pregunta sería: ¿qué grupos sociales mostraban resistencia por reconocer al nuevo gobierno?
Con respecto a esto, algunos grupos sociales que se manifestaban contra las políticas de gobierno abandonaron las causas legales y se manifestaron de manera violenta. Es decir, la disidencia se transforma en movimiento armado. Unos ejemplos de estos grupos sociales son los zapatistas e insurgentes, como la llamada Guerra Sucia. De la década de los 70 fue la reacción armada del Estado mexicano en contra de organizaciones violentas y armadas. Muchas gracias, Monse y Joshua. Bueno, ahora que ya tenemos la suficiente información, podemos realizar un pequeño debate con nuestros tres principales historiadores. ¿Le gustaría participar, estimado Emir, y nuestros acompañantes, Monse y Emma? Sería un gusto, Fernando. Vaya, suena muy interesante. Sí participamos. Perfecto. Entonces, comencemos con el primer tema. Este sería la pacificación del país. Así que, ¿ustedes creen que la pacificación del país fue hecha de la manera correcta? Comenzamos con ustedes. Uno de los puntos más importantes en ese momento era hacer realidad la pacificación del país, ya que no en todos los lugares se cumplía este punto y la situación militar era difícil y la lucha parecía continuar y surgieron nuevos grupos de oposición. Pero Carranza quería lograr una estabilidad en el ejército y los poderes políticos. Durante la revolución, las fuerzas militares fueron un instrumento para derrotar a los porfiristas y huertistas, pero principalmente para la organización social y político del movimiento. Eso es muy cierto, pero la población creía que durante el gobierno de Porfirio Díaz se había logrado la pacificación del país, ya que todos estaban conscientes de tantas guerras. Bueno, Amir, en ese aspecto tienes razón, ya que Porfirio Díaz fue muy astuto para poder estar 31 años en el poder. Después del gobierno de Porfirio Díaz, los nuevos presidentes trataron de lograr dicha pacificación, pero no fue posible, porque solo lograron algunos cambios como la expropiación de nuestro petróleo. En sí, la pacificación del país no fue realizada de la manera que no nos perjudicara tanto, ya que hubo mucho derramamiento de sangre y la deuda de nuestro país. Perfecto. Cerramos este tema. Gracias por compartir su información. Todo esto ha sido muy interesante, pero lamentablemente nuestro tiempo se ha terminado. Pero antes de irnos, nuestros seguidores nos han mandado algunas preguntas que quieren que respondamos. Muy bien, Joshua. Ahora, las siguientes preguntas son: de María 764, ¿cuántos años duró la posrevolución mexicana? Bueno, y la siguiente es de Alex Ñáñez 216, que nos mandó su pregunta sobre cuáles fueron los planes que utilizó Porfirio Díaz para permanecer 31 años en el poder. Otro compañero que nos mandó su pregunta fue Alberto de Ita, que trata sobre quiénes fueron los personajes principales de la revolución. De ahí, Juan Mata 04, que también nos manda su pregunta sobre cuáles fueron las aportaciones de Emiliano Zapata. Bueno, y por último, nuestra seguidora Dolores del Río nos mandó la siguiente pregunta. ¿Creen que hubo justicia social durante la revolución? Muy buenas preguntas. No olviden que el día de mañana responderemos todas sus preguntas referente al tema. ¿Algo más que quieras agregar, Fernando? Sí, Joshua. Me gustaría agregar el tema del debate de mañana, que sería: ¿creen que hubo reconstrucción en el país en la etapa final de la revolución? Después de todo esto, nosotros concluimos que el periodo postrevolucionario contribuyó a que México saliera de la era de los caudillos a la era de las instituciones. ¿Qué quiere decir esto, Joshua? Pues esto quiere decir que los hilos de la política nacional ya no se moverían a razón tal cual del líder caudil, sino más bien a través de las instituciones mexicanas. Bueno, esto ha sido todo. Fue un honor tenerlos como nuestras invitadas, Emma, Olinka, Monse y Emir. Muchas gracias. Fue un honor y un placer estar con ustedes. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado a mí y a mi compañero Linka a su programa. Fue un gran gusto haber compartido nuestros conocimientos con ustedes. Y a nuestros radioescuchas, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Y recuerden, el tema para la siguiente transmisión será la revolución. Y tendremos como invitado especial a las expertas Olinka y Paulina
para que nos ayuden a informarnos más sobre este tema. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. No olviden sintonizarnos en la misma estación a la misma hora de siempre.